Delegado, acabo de enviar el link, si lo puedes compartir con tus compañeros en el WhatsApp. Ahí dice link teoría, es de 8, el de 8 a 10 es el de teoría, y, y el que dice práctica es de 2 a 5, ¿ya? Para que todos los tengan y puedan ingresar. Por ahora estoy usando mi email personal porque todavía me están dando solución al correo institucional y poder contar ya con el link de la universidad. ¿Ok? Por el momento vamos a usar provisionalmente ese link. ¿Está claro? Bien. Hay un material que le he enviado al delegado, si ya lo compartió, para que para que podamos hacer la clase hoy día. A ver, el tema vamos a hablar primero sobre los conceptos de estadística, ¿no? Si no lo tienen en el material, lo voy a presentar en la pantalla para que hagan la lectura y vamos haciendo algunas aclaraciones correspondientes a la lectura que se está haciendo. ¿Sí? A ver, ¿observan la pantalla o no observan la pantalla? ¿Les escucho? Sí, sí, profe. Ya, a ver. El alumno Ángel Joel, a la lectura de lo que dice introducción. Dice, introducción. Cuando se habla de estadísticas, suele pensar en una relación de datos numéricos presentada de forma ordenada y sistemática. Esta idea es la consecuencia del concepto popular que existe sobre el término y que cada vez está más extendido debido a la influencia de nuestro entorno, ya que en estos días es casi imposible que cualquier medio de difusión, periódico, radio, televisión, etc., nos aborde diariamente con cualquier tipo de información estadística sobre accidentes de tránsito, índices de crecimiento de población, turismo, tendencias políticas, etc. Solo cuando entramos en un mundo más específico, como es el campo de la investigación de las ciencias sociales, medicina, biología, psicología, empezaremos a percibir que la estadística se convierte en la única herramienta que permite obtener resultados y, por tanto, beneficios en cualquier tipo de estudio. Y en cualquier tipo de estudio, cuyos movimientos y relaciones por su variabilidad no pueden ser abordadas desde la perspectiva de las leyes deterministas. Bien. Ahora, digamos, desde un punto de vista más amplio, definir la estadística como la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acciones en situaciones prácticas donde hay incertidumbre. ¿Okay? La estadística se dice incertidumbre porque no es exacta, es aproximada. ¿Bien? ¿Quién hace la lectura? Ahí vamos a indicando. Ángel Joel. Definición. No, Ángel no. Brian Tadeo. Definición. La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa de los mismos, así como realizar inferencias a partir de ello con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones. La estadística se divide en dos partes importantes: en estadística descriptiva y en estadística inferencial. Se denomina estadística descriptiva al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos. Se denomina inferencia estadística al conjunto de métodos con los que hacen las generalizaciones o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta. Bien. Porque es necesario que ésta sea dada con una medida de confiabilidad.
el cual se le conoce como probabilidad, ¿ok? Como probabilidad. También tenemos, ¿por qué estudiar estadística? ¿Por qué estudiamos estadística? A ver, Eric, Alberto, te escucho. Te escuchamos. ¿Por qué estudiar estadística? La estadística como la matemática constituye uno de los idiomas esenciales para comunicarse en el mundo universal de la ciencia y la tecnología. La estadística permite comprender con mayor facilidad la bibliografía especializada. La mayoría de los libros, estudios e investigaciones especializadas en economía, educación, sociología, medicina, psicología o etcétera, contienen resultados basados en el análisis estadístico. Sin lugar a dudas, aquellos profesionales que no conozcan estadística tendrán serias dificultades para ser expertos en su respectivo campo científico. En las diversas áreas y especialidades de la formación profesional y científica, la estadística constituye una ciencia auxiliar y complementaria, que ofrece técnica, métodos, modelo y procedimientos para el análisis cuantitativo y cualitativo de los fenómenos y hechos que interesa estudiar a los profesionales. Bien. La estadística es una herramienta auxiliar de utilidad inmediata y práctica en el trabajo. Entonces, ¿se fue el audio? ¿O ahí te... Práctica en el trabajo profesional. Permite registrar Ya. hechos. A ver, alguien que le apoye a su compañero se le fue el audio, pero... Profesor, disculpe, todavía sigo presente. Permite registrar Ya. hechos, calcular repeticiones, analizar datos, observaciones y calcular indicadores, así como también ayudar a cuantificar o dimensionar el comportamiento de los hechos y variables en una población determinada, realizar estimaciones y proyectos. La estadística ayuda a desarrollar una investigación rigurosa. No es simplemente un conjunto de fórmulas, procedimientos y modelos. La estadística, por la forma como está estructurada, operacionaliza los datos, ofrece funcionamientos lógicos en los que la sustenta la investigación básica y aplicada. De ahí que la estadística constituye la tecnología del método científico. Ya. En toda investigación, sigue. En toda investigación, una vez formulado el problema, la tarea inmediata es el diseño del plan del análisis estadístico, antes de obtener los datos en las unidades de análisis. La estadística participa en la solución del problema, puesto que permite revelar la información vital para la solución de un problema práctico. Ayuda a conocer la característica de una población, cuyo resultado orienta la toma de decisiones. La estadística permite hacer inferencia acerca de una población a partir de datos obtenidos de una muestra representativa. Bien. A ver, otro alumno que diga lo que es el objetivo de la estadística. A ver, José Luis. Te escuchamos, José Luis. José Luis Chamos. A ver, vamos a ver a otra persona. José Rodríguez. A ver, alguien tenga audio, por favor, para que pueda hacer la lectura. Luis Fernando, ¿puedes hacer? Ya, a ver, te escuchamos. El archivo lo he enviado al WhatsApp, por si acaso, así que... Descripción de grandes Sí, le envié ahora, colecciones de datos empíricos, Ya, reduciéndolos a un pequeño número de características que concentra la parte más importante y significativa de la información proporcionada por los datos. Este proceso se conoce con la denominación reducción de datos. La descripción supone que los datos que vienen expresados en su forma natural deben ser clasificados y presentados sistemáticamente en cuadros o tablas, como una primera reducción de datos. Sin embargo, la reducción de datos propiamente dicha se obtiene
cuando el comportamiento y características de los datos se expresan por un conjunto de indicadores, medidas, resumen o estadígrafos. El trabajo estadístico se inicia con el estudio del problema, la identificación de variables y la recolección de datos. Tanto la reducción como la descripción de la información se estudia en el gran capítulo denominado estadística descriptiva. Es importante anotar que la descripción estadística de los fenómenos o hechos es el primer aspecto al cual se redujo la ciencia estadística durante mucho tiempo, aplicándose especialmente a los datos demográficos, sociales, económicos, etc. Ya. Análisis estadístico de datos experimentales y de los fenómenos observados. Toda investigación estadística incluye un problema de análisis de datos experimentales, con el objeto de formarse un concepto de una población o universo, y adoptar decisiones. En este caso, no es necesario observar toda la población, sino que será suficiente elegir una muestra representativa. La preocupación del análisis estadístico es inferir propiedades para una población sobre la base de resultados muestrales conocidos. Aquí se presentan varios problemas que trata la estadística de hoy, como aquellos relacionados con el muestreo estadístico, la estimación estadística y el cálculo de probabilidades, las pruebas estadísticas, etc. Estos aspectos corresponden a la inferencia estadística. Predicciones o comportamiento de los fenómenos en el futuro, lo cual constituye la máxima aspiración práctica de toda ciencia. Este objetivo de predicción y previsión está implícito tanto en la descripción como en el análisis estadístico, puesto que en general interesa orientar la toma de decisiones con vigencia y efecto en el futuro. El pasado puede ser evaluado, el presente descrito con cierta exactitud y el futuro puede ser previsto. La predicción puede entenderse como la estimación de resultados en el futuro. Bien, entonces ese es el objetivo de la estadística. Vamos a ver algunas nomenclaturas estadísticas. A ver, les voy a explicar, lo voy a explicar aquí. Todos me escuchan, por favor, ¿ya? Cuando ustedes están aplicando estadística, es porque primero están haciendo una investigación científica. Una investigación científica. ¿Ok? Esa investigación científica tiene un objetivo general. Y el objetivo general es el que determina mi población de estudio. Te explico, mira, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación científica que tenga como objetivo general el estudio socioeconómico de todos los estudiantes de la universidad en el Perú, de todos los estudiantes universitarios en el Perú. Por lo tanto, mi población va a ser todos aquellos estudiantes que tengan matrícula actualizada en alguna universidad, sea nacional o particular. ¿Ok? Porque mi estudio es para todos los estudiantes de la universitaria. No me identifica de qué universidad. Entonces, ese es mi objetivo general. Pero si mi objetivo general fuera de todos los estudiantes de universidad del Estado, entonces ya no tengo que ir a las particulares. Y si dijera de todas las universidades de la Universidad del Estado, estatales, pero que están en Lima, entonces te das cuenta que tu objetivo te va a determinar tu población de estudio. ¿Ok? Y a ver, ¿quién me dice qué es población? A ver, ¿quién me dice qué es población? ¿Los escucho?
A ver, sin leer el material, ¿ah? A ver, Pedro Johnny, Bendezú, ¿qué es población para usted? Sería un conjunto de personas que comparten ¿cómo se diría un entorno? Un entorno, ya. Brian Tadeo, ¿qué es población para usted? Eh, conjunto de sujetos dentro de un entorno que comparten características similares. Ya. Jorge Rodríguez, ¿qué es población para usted? Jorge Rodríguez dejó aprendiz y dos micros. Ya. Luis Fernando, ¿qué es población para usted? Profe José Rodríguez creo que no tiene micrófono. Ah, ok, ok. A ver, sí, uno más que me diga qué es población para usted. Profe, creo que me dijo a mí. Sí, a ver, te escucho. Bueno, conjunto de individuos, ¿no? Ya. Que tienen, pueden ser estudiados. Un ratito, ¿quién, alguien va a grabar la clase, por favor, y ahí para que me mande el link. ¿El delegado puede grabar la clase? Voy a intentarlo, profesor. O alguien que pueda grabar la clase, porque de ahí tiene que mandármelo al link. El link para subirlo al aula virtual, ¿no? Creo que usted tiene que grabarlo porque nosotros No, no tenemos lo que permiso. pasa es que, yo ahorita estoy usando el Gmail personal y no lo puedo grabar. ¿Entiendes? Entonces, la directora me dijo que ustedes podían grabarlo, tenían opción de grabarlo. No sé cómo si, porque estaban usando el institucional. Lo que yo lo estoy grabando, pero no con lo del Meet, sino con una aplicación de escritorio, ¿no? Para grabar. Ya, no importa, la cosa es que después ese video lo subes, creo, a YouTube y me mandas el link para poderlo subir en el... Ok, eh, pues. sí, por favor. Ya, gracias. Listo. Entonces, volvemos acá al esto. Todos me han dicho que es un conjunto de personas que tienen una característica común. Hasta ahí es el concepto de población. Pero yo te pregunto, si ustedes estuvieran estudiando la carrera de veterinaria y van a hacer su investigación, ¿van a utilizar personas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué utilizarían ahí? Animales. Animales, ¿correcto? Si estuvieran estudiando la carrera de ingeniería industrial y tienen un grupo de productos y quieren estudiar sus características, ¿son personas? No, ¿verdad? Son productos. Entonces, el concepto de población en investigación viene a ser el conjunto de personas, animales o cosas que tienen una característica en común que se desea estudiar. ¿Ok? Ese es el concepto de población, es más amplio. O sea, la palabra, en toda investigación pues, tienes que empezar definiendo tu población de estudio. Y tu población de estudio lo defines mediante el objetivo general de tu trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi investigación y esa investigación tiene un objetivo general, ese objetivo general me va a permitir determinar mi población de estudio. Puede ser un conjunto de personas, porque quiero estudiar las características de las personas. Puede ser un conjunto de productos para saber su tamaño, su color, su peso. ¿Ok? Puede ser un conjunto de animalitos, pero también para saber sus características de los animalitos. La población en la investigación se define ya, tiene un contexto más amplio. Viene a ser un conjunto de personas, animales o cosas que tienen una característica en común que se desea estudiar. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienes alguna pregunta que hacer? Todo claro, profe. Bien. Ahora, vamos a representar a la población con un cuadrito acá, ¿ya? Entonces mi población tiene, la mínima unidad de una población es la unidad estadística.
es la unidad estadística. Es el mínimo elemento de una población. Si mi población es un conjunto de personas, entonces mi unidad estadística va a ser una persona. Si mi investigación es un conjunto de animales, de perritos, mi población va a ser mi unidad estadística va a ser un perrito. Si mi investigación es sobre un conjunto de productos fabricados, entonces mi unidad estadística va a ser un producto que está considerado dentro de ese grupo. ¿Ok? Ahora, yo te pregunto, vamos a suponer que ustedes son mi población de estudio, son 10.000 estudiantes. ¿Cuál sería mi unidad estadística? Claro, un estudiante, ¿no? Entonces, vamos a poner una persona o un estudiante. Ahora, como estudiantes, ustedes tienen características. Yo le puedo preguntar su peso, le puedo preguntar su talla, le puedo preguntar su edad, su religión, peso, talla, edad, religión, ¿qué más le puedo preguntar? Estado civil. Le puedo preguntar todo eso de ahí. ¿Ok? Esto de aquí se conoce como característica, pero también tiene otro nombrecito. ¿Qué nombre se le conoce? También se le conoce como variable. Dentro de la estadística, esto ya se le conoce como variable. ¿Ok? Característica o variable. ¿Ya? Entonces, la unidad estadística son las personas. La persona. ¿Qué característica o variable puedo estudiar por el momento? Peso, talla, edad, religión. ¿Ok? Yo le voy a pedir a ustedes 3 personas. Todos son varones acá, ¿no? No veo ningún nombre de dama. Entonces, una persona, una unidad estadística voluntaria para que me responda a esas variables. A ver, un voluntario. ¿Me escucho? No hay voluntarios, muy calladitos son los de ingeniería. A ver, Eri Alberto va a decirnos, ¿cuál es su peso, Eri Alberto? Profesor, Su peso, 68.4, 68 kilos. Su talla, 1,71, 1,61. Su edad, 20 años, 20 años. Religión, católico. católico. Bien. A ver, ahora, otra unidad estadística que quiera apoyarme dando sus datos. Yo, profesor Brian, Brian, a ver, Brian, ¿cuál es tu eh, peso? 112, 112. Talla, 1,79, edad, 21, religión, ninguna. agnóstico le llaman, creo, ¿no? Ajá, Ajá. Ya. Estado civil, soltero, me imagino, ¿no? obvio. Sí, profe. Ya, ya, ok. Digo, listo. Muy Bien. temprano, ¿verdad? Para irse para otro lado. Ah, por supuesto. Ya, ahora, otra unidad estadística que quiera participar, voluntarios. A ver, José Rodríguez, ya dijo, creo. A Luis Fernando, te escucho. Peso, 75, 75. Talla. Talla, 1,
1,76. Edad, 22. religión, Ateo. estado civil. Soltero. Ok, bien. Ahora yo le pregunto a usted, ellos son los resultados que me han dado cada unidad estadística, ¿ok? Ahora yo le pregunto, esto de aquí, que lo estoy marcando acá, ¿es dato o información? Información. A ver, ¿quién más me dice? ¿Es dato o información? O dato e información es lo mismo, no hay diferencia. A ver, les hago esa pregunta. Les escucho. ¿Dato e información es lo mismo o no? Es dato, profesor. Es dato. ¿Por qué es dato? ¿Y por qué no es información? Porque hasta ese momento no nos dice qué es, ¿no? 68, ¿qué? 68, no sé, edad, 68 No, kilos. 68 pesos, estamos hablando de kilos, ¿no? O sea, Claro, realmente- no, pero no nos dice de quién. Y creo que la información ya es cuando tiene mayor valor, pero Ya, a ver, le voy a explicar. El dato es el valor que sale directamente de la unidad estadística para una variable. Este es un dato. Este es otro dato. Este es otro dato. Acá tenemos un conjunto de datos que están hablando de la variable peso. También tenemos un conjunto de datos para la variable talla, un conjunto de datos para la variable edad. También tenemos un conjunto de datos para la religión y un conjunto de datos para el estado civil. ¿Ok? Pero ¿cuándo deja de ser dato y pasa a ser información? Cuando yo lo sumo y lo divido y obtengo un promedio. El promedio ya no es un dato, sino es una información. ¿Ok? En otras palabras, el dato es el valor que sale de la unidad estadística directamente para dar respuesta a una variable. Sin embargo, la información viene a ser un conjunto, perdón, viene a ser un valor que ha pasado por un proceso matemático. ¿Ok? En otras palabras, es el resultado de aplicarle un proceso matemático a un conjunto de datos. ¿Ok? O sea, si yo tengo un promedio, eso ya no es dato, sino es información. ¿Por qué? Porque se ha obtenido mediante un proceso matemático. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Entonces, cuando nosotros calculamos, hemos hablado de media, varianza y desviación estándar, esta es mi población de estudio, ¿ya? Esta es mi población. De mi población yo puedo tener la media poblacional, puedo tener la varianza poblacional, puedo tener la desviación estándar poblacional, también puedo tener la proporción poblacional. Y todos ellos de acá, y lo calculo utilizando toda mi población, ¿ya? Si yo lo calculo utilizando toda mi población, porque estos van a ser valores, en la parte práctica van a tomar valores, entonces se llama parámetro. Parámetro. El parámetro es el verdadero valor de la población. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, porque he usado toda la población, ¿ya? O sea, el verdadero valor para la media, el verdadero valor para la varianza, el verdadero valor para la división estándar, el verdadero valor para la proporción. Si utilizo toda la población, se llama parámetro, porque es su verdadero valor. Y sirve para tomar
decisiones. Y sirve para tomar decisiones. Para eso me sirve el parámetro. Entonces, ustedes si toman decisiones a partir de un parámetro, entonces la probabilidad de cometer un error es mínimo, es casi nulo, ¿ok? Es casi nulo. Entonces, la idea es siempre trabajar con los parámetros. Pero yo te pregunto, ¿qué es una muestra para usted? ¿Quién me responde? ¿Qué es una muestra? ¿Quién me responde? Muy bien. La muestra es una parte de la población. Y te hago otra pregunta. ¿En todo trabajo de investigación se utiliza muestra o no? Del objetivo del estudio. ¿Quién más puede decir algo? ¿En todo trabajo de investigación se utiliza muestra o no? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profesor? Disculpa. En todo trabajo de investigación, ¿se utiliza muestra? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Ay. Sé que aparte de muestreo, hay otra forma de obtener eso, pero no me acuerdo, profesor, disculpe. Pero sí sé que no. Ya. A ver. El que dice no tiene que decir por qué. El que dice sí, por qué también, ¿no? Ya, yo les digo, miren. Si mi población, si yo estuviera haciendo una investigación, vamos a suponer en un hospital, ¿ok? A las enfermeras del área de frenología, o sea, los que tienen problema de riñón. De repente ya en el hospital tiene una población de 20, ¿ok? Y es una población pequeña. Entonces yo puedo hacer mi estudio a toda la población. ¿Por qué? Porque es pequeña y es accesible. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer el mismo estudio, pero a las enfermeras del mismo área, pero a nivel nacional? Entonces ya no estamos hablando de 20, estamos hablando de 2.000, 3.000. Entonces, cuando la población es muy grande, recurro a una muestra. ¿Ok? O sea, no siempre en toda investigación se utiliza muestra. Se utiliza muestra solamente cuando la población es grande. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Está claro. Bien. Ahora, esa muestra, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir, primero que nada, ahorrar costo y también te va a permitir, te va a permitir ahorrar costo y tiempo. ¿Ok? Porque si ya no vas a hacer a 2.000 enfermeras, sino vas a hacer de repente, según tu tamaño de muestra, a una parte de la población y de repente son 100 o 200, dependiendo qué valor has obtenido cuando has calculado el tamaño de la muestra, ¿ok? Te va a reducir costo y tiempo. Y de la muestra, ustedes también van a poder calcular la media muestral, la desviación estándar muestral, la varianza muestral. Y seguro me estás diciendo, profesor, pero no es lo mismo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay la media muestral, varianza muestral, desviación estándar muestral y la proporción muestral se llama, cuando se calculan utilizando una muestra y se llama estadígrafo. Y el estadígrafo es un valor aproximado. Es un valor aproximado. Y sirve para tomar decisiones. Claro, o sea, vas a aproximar un valor para tomar decisiones que va a reemplazar a la función del parámetro, porque el parámetro era el verdadero valor de la población y sirve para tomar decisiones. En cambio,
el estadístico es un valor aproximado de la población y sirve para tomar decisiones. O sea, va a cumplir la función del parámetro, pero no va a ser el verdadero valor, sino va a ser un valor aproximado, estimado. ¿Ok? Por lo tanto, para lograr que el error sea mínimo, se recomienda que la muestra sea representativa de la población. ¿Qué significa que sea representativa de la población? Que no sea muy grande ni muy pequeña, que sea la óptima, que sea determinada mediante una fórmula estadística, y esa fórmula que esté sustentado científicamente, que te va a dar un tamaño de muestra óptimo. Y también que la muestra sea seleccionada en forma aleatoria. De esa manera podemos decir que nuestra muestra es representativa de la población. ¿Y qué nos permite cuando trabajamos sobre una muestra representativa de la población? Nos permite obtener valores aproximados lo más cercano posible a los parámetros, o sea, a los verdaderos valores de la población. ¿Okay? Y si nosotros tomamos decisiones a partir de valores aproximados que han salido de una muestra representativa, de repente puedes cometer un error, pero el error es mínimo, ¿ok? No es grande. ¿Cómo te explico? A ver, vamos a suponer que yo tengo un grupo de personas que son 100 personas, vamos a ver, 1000 personas, y su edad promedio es igual a 20 años. ¿Ok? Entonces, este es un parámetro. ¿Ok? Pero este fue hecho en un estudio anterior. Ahora quieres hacer el mismo estudio después de 2 años a 1000 personas, pero de repente el presupuesto que tienes no te alcanza. Entonces, lo que vas a hacer es, de repente, solamente hacer a 100 personas. De las 1000 personas vas a coger 100 personas y vas a calcular su edad promedio. Pero su edad promedio, ya de repente se salió 18. Y este es un estadígrafo. ¿Ok? Este es un estadígrafo. Ya, entonces, si te das cuenta, la diferencia que hay al tomar una muestra de una población, esa diferencia se llama error de estimación. Entonces, tú puedes encontrar el promedio y te sale 18. Es un valor aproximado al verdadero valor de la población. ¿Ya? Al verdadero valor de la población. Es un valor aproximado. Pero, si ha sido representativo, se va a acercar al verdadero valor de la población. Pero si no ha sido representativo, de repente te sale 14. Entonces, de 14 al verdadero valor, que es 20, ya no es confiable. ¿Debido a qué? A que has trabajado con una muestra que no es representativa. ¿Qué debe cumplirse para que sea una muestra representativa? Debe ser calculada mediante una fórmula estadística que, para tamaño muestra, que está estudiado, que te va a dejar el tamaño óptimo, y segundo, que debe ser escogido en forma aleatoria. Esas dos condiciones para decir que es una muestra representativa. ¿Ok? Si es representativa, entonces el valor que vas a el estadígrafo que vas a encontrar se va a acercar al verdadero valor del parámetro. ¿Ok? Y la diferencia va a ser mínima. El error va a ser mínimo. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer hasta ahí? ¿Les escucho? ¿Aló? Todo bien, profesor. Ok, bien. Entonces, hasta aquí es con respecto a la primera parte de esta, aunque todavía pues, hay algunas lecturas más que hacer ahí. Un ratito. Entonces, esas son las nomenclaturas estadísticas, ¿no? Población, unidad estadística, datos, información, muestra, parámetros, estadística. Cuando hay para explicar, yo paso a explicar. Cuando hay para leer, simplemente hacemos la lectura, ¿no? Por eso que he explicado ya. Esa lectura que está ahí es lo que yo he explicado. Ahora,
para realizar estadísticas se debe tener 3 elementos básicos de la estadística. A ver, ¿quién me dice, por favor, cuáles son esos elementos? Les escucho. Ahora lectura, por favor. Lo leo, profesor. Sí, por favor. Un análisis, que pueden ser personas, instituciones, objetos, familia, animales y otras unidades más complejas. Estas unidades tienen una característica en común en cuanto constituyen el objeto de estudio de una investigación. Las variables, dimensiones o características que se desean conocer en relación a las unidades de análisis, tales como la edad, ingresos, consumo de carne, lugar de nacimientos, ahorros, etc. Las variables se definen e identifican en función de los objetos de estudio. De los objetivos del estudio, disculpa. Los datos o valores que alcanzan las unidades en las variables estudiadas son las respuestas o resultados que se obtienen cuando las unidades de análisis son preguntados. Habrá tantos datos como elementos tiene la población en estudio. Bien, listo. Entonces, para hacer estadística debe existir una unidad de análisis, las variables y los datos. Falta una de ellas y no se puede hacer estadística. ¿Ok? Por eso le llaman elemento básico de la estadística. Pasamos al siguiente punto. Variable estadística. Definición. A ver, hemos visto que las variables, aquí en el ejemplo que yo le he puesto, toman valores numéricos y también son representados por letras y se utilizan letras que representan a una palabra. Entonces, por lo tanto, tienen una clasificación. La clasificación es estándar porque existen muchas clasificaciones. Existen clasificaciones por su naturaleza, existen clasificaciones por el número de variables, existen clasificaciones por causa-efecto, pero la que se utiliza en forma estándar es la que voy a explicar ahora. A ver, dice, se denomina variable estadística a una característica definida en la población por la tarea o investigación estadística, que pueden tomar 2 o más valores o modalidades. ¿Ok? Elementos de una variable. A ver, ¿quién hace la lectura de elementos de una variable? Ya te escucho. Elementos de una variable. La identificación y definición de variables es la tarea más delicada de toda la investigación y del trabajo estadístico. Téngase presente que las variables se deduce a partir de los objetivos de un estudio o investigación. En consecuencia, para tener éxito en la selección de variables es recomendable distinguir los siguientes 5 elementos. Nombre o denominación de la variable. Definición o conceptualización de la variable. Un conjunto de categoría o niveles que es definida por el investigador. Las categorías no son únicas, lo mínimo es 2 categorías y dependen de los objetivos de la investigación. Procedimientos para categorizar o agrupar las unidades de análisis y algunas medidas de resumen o indicadores. ¿Leo los ejemplos también, profe? Sí, el ejemplo 1 nada más. Ok. Solamente el ejemplo 1 para poder aclarar lo que hemos leído. Ejemplo 1. Nombre, estado civil o conyugal. Definición. Es la situación de la persona en relación con las leyes y costumbres del país. Categoría. Soltero, casado, conviviente o viudo. Categorización. ¿Cuál es su estado civil o conyugal? Medidas resumen. Distribución porcentual, tasa de nupcialidad que indica la frecuencia de matrimonio. Bien, entonces esos son ejemplos de cómo definir una variable. Pero lo que más interesa aquí en este punto es estudiar la clasificación de la variable. Las variables cuando que tienen como respuesta una palabra se llama variable cualitativa. Y cuando la respuesta de una variable es un número, se llama variable cuantitativa. ¿Ok? Las variables cualitativas se dividen en 2. En nominal son aquellas que te permiten formar grupos, ¿ok? Pero los grupos son iguales. No existe diferencias entre un grupo a otro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo personas que le pregunto su religión, me van a decir seguro
son católicos, evangélicos, cristianos, agnósticos. Entonces, ok, hay un grupo de católicos, hay un grupo de cristianos, un grupo de evangélicos y un grupo de agnósticos. Pero a cada uno con sus creencias diferentes, pero al final la religión es igual en todos lados ante la ley. O sea, ni una religión es más que la otra. ¿Ok? Puedes formar tu grupo, pero no existe jerarquía de un grupo a otro grupo. Esas son las variables cualitativas nominales. Ahora, tenemos aquí la variable cualitativa ordinal. Es aquella variable que permite clasificar a una unidad elemental en una sola categoría y a la vez expresa orden de jerarquía. ¿Qué significa eso? Que si yo te pregunto el grado de estudio universitario, entonces me vas a decir bachiller, maestro y doctorado. ¿Ok? Entonces va a haber un grupo de personas que tienen su grado de bachiller, tiene un grupo de personas que tienen su grado de maestro y tienen su grupo de personas que tienen su grado de doctor. Cada uno de ellos se forma grupo, pero según la teoría de conocimiento, dice que los que tienen grado de bachiller tienen menor conocimiento o menor alcance, llamémoslo así, menor alcance sobre un tema, aquel que tiene un grado de maestro o aquel que tiene un grado de doctor. ¿Ok? O sea, según el grado de estudio, tiene mayor alcance con respecto a un tema. Eso es lo que dice la teoría del conocimiento. Yo conozco personas que no han ido a la universidad, pero se han leído libros y saben bastante sin tener un grado de doctor, ¿no? Pero bueno, la teoría del conocimiento dice eso. Bien, entonces, cuando la variable te dan las posibles respuestas y las posibles respuestas te dan un orden de jerarquía, forman grupo y a la vez te expresan un orden de jerarquía, entonces estás en una variable cualitativa ordinal. ¿Alguna pregunta hasta ahí que quieran hacer? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando te dan una variable cuantitativa, un valor numérico? Estamos en una variable cuantitativa. Cuando el valor de la variable se expresa por una cantidad, es de carácter numérico, el dato o valor puede resultar de la operación de contar o medir. La variable cuantitativa puede ser discreta o continua. ¿Ok? En otras palabras, la variable cuantitativa es aquella variable cuyo dato es un valor numérico. ¿Ok? Pero también se divide en dos, en discretas y continuas. Las discretas dicen lo siguiente, dice que la discreta es aquella variable donde los datos toman valores que pertenecen al conjunto de los números naturales. Yo te pregunto, ¿qué son los conjuntos de los números naturales? Ya, bien, 0 y 1, ¿ok? Pero si yo te dijera que las variables continuas son aquellas que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿y qué son los números reales? ¿Quién me define el conjunto de los números reales? ¿Y qué son los enteros? ¿Y qué son los racionales? Ya, claro. Entonces, usted me lo puede decir porque usted es ingeniería, ¿no? Y está constantemente bien claro que cuáles conjuntos racionales, enteros. Pero yo te voy a explicar cómo lo vas a diferenciar, cuál es discreta y cuál es continua. A ver, ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? 100 kilos, ya. ¿Y cuántas sillas tienes en tu casa? 8 sillas, ya, ok. Ahora, los dos valores son numéricos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, estamos en una variable cuantitativa. Pero ¿cómo lo diferencio cuál es discreta y cuál es continua? Depende de la acción. Si yo la variable, el valor que te he dado, ha salido de la acción del conteo, entonces es discreta. ¿Ok? O sea, si tú, al decirme 8 días, has tenido que contar.
Entonces, ¿cuál es la acción que has hecho? Un conteo. Para decirme tu peso, ¿no? Que son 100 kilos, entonces has tenido que hacer una acción. ¿Cuál es esa acción? Que has tenido que hacer con anticipación para darme ese dato. Claro, medir. La acción de medir me indica que es una variable continua. Y así ya nos sacamos el esto que siempre escuchamos en todos los libros de estadística, que dicen que es aquel conjunto de números reales. Pero eso lo puedes explicar, pues, bueno, en el área de ciencia y ingeniería. Pero vamos, si te toca enseñar derecho, ¿cómo le explicas qué es los conjuntos de los números reales? Pues tienes que buscar la forma de poder explicar de tal manera que el alumno lo sepa diferenciar rápidamente. Ah, ok. Número de autos estacionados en la calle. ¿Qué he tenido que hacer? ¿Medir o contar? Contar. Entonces, ¿qué es? ¿Discreta o continua? Discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque discreta es el resultado, es cuando yo voy a decir que es discreta cuando ese dato se ha obtenido a través del conteo. Y continua cuando este dato lo he encontrado a partir de una medición. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Entonces, vamos a dejar, le voy a dejar una tarita después. Vamos a seguir la lectura acá. Acá hay otro tipo de lectura que es la escala de medición, que es más que todo para parte científica. Ustedes más adelante van a llevar metodología de investigación y ahí le van a dar con más detalle a este tipo de definición. A ver, alguien que me apoye con la lectura. ¿Les escucho? A ver, un voluntario. Yo, profe. Introducción. Yo, profesor. Ya, te escucho. Introducción. En estadística, medir es observar el valor que toma una variable estadística en un elemento de la población. Los valores de las variables, además de ser cualidad o cantidad, definen niveles de medición de las unidades estadísticas. Estos niveles de medición son denominados escalas. Definición. Se denomina escala de medición a los distintos niveles de valores que la variable estadística asigna a las unidades estadísticas en estudio. 3. Escala nominal. Se dice que los valores de una variable estadística están en el nivel de escala nominal si estos solo clasifican a las unidades estadísticas en iguales o diferentes. A los valores cualitativos son como etiquetas que la variable asigna a las unidades estadísticas, haciéndolas iguales entre sí o diferentes. Ya. Bien. También tenemos otro tipo de escala. Ah, ahí tiene usted aparece la lectura. Si se asignan números a estos valores, continúa, por favor. Si se asigna número a estos valores cualitativos, con esto no es posible realizar operaciones aritméticas. El método estadístico con datos obtenidos en escala nominal consiste básicamente en obtener el número de casos en cada modalidad y obtener la moda. 4. Escala ordinal. Se dice que los valores de una variable estadística están en el nivel de escala ordinal si están en escala nominal y además se ordenan a las unidades estadísticas por las características que se observan. Los valores cualitativos de una variable en escala ordinal son los resultados de un criterio para ordenar a las unidades estadísticas. Si se asignaran números a tales valores, con estos no es posible realizar operaciones aritméticas, solo son válidas las relaciones de igualdad, de no igualdad y de orden. El método estadístico con datos obtenidos en escala ordinal consiste básicamente en obtener el número de casos en cada categoría, así como obtener la moda, la mediana y el coeficiente de correlación de rango. ¿Ok? Bien. También existen las escalas de intervalo. Continúa, por favor. 5. Escala de intervalos. Una escala de intervalo es una escala ordinal que asigna a las unidades estadísticas valores numéricos, que son mediciones realizadas con respecto a un cero arbitrario. Este cero no es real o absoluto, pues no mide la ausencia total de la característica que se observa en la unidad estadística. Con los valores de una variable en escala de intervalo se puede comparar la diferencia de las mediciones de dos unidades estadísticas con otra diferencia. Con los valores de esta escala son válidas pues las relaciones de igualdad, de no igualdad y de orden. Así son válidas las operaciones de adición y sustracción entre valores de escala y la multiplicación y división entre la diferencia de dos valores de la escala.
pero no es válida la multiplicación y división entre los valores mismos de la escala. Ya. También tenemos la escala de razón. A ver, otro alumno que quiera leer, por favor. ¿Le escucho? Ya te escucho. Ya. Con- sí, sí, con los valores de la variable, sigue. Bien. Pasamos ahora a ver. Esta parte de acá de investigación para adelante es lectura. Eso ya lo complementan después. ¿Ok? Es lectura nada más. Lo que yo necesito ahorita es que ustedes, esto es lo que me interesa más en sí el tema, que ustedes sepan diferenciar cuándo es nominal, cuándo es ordinal, cuándo es discreta y cuándo es continua. Le voy a pedir, le voy a dar 10 minutos para que escriban 5 variables de cada una de ellas, o sea, en total 20. Nominal, ordinal, discreta y continua. 5 variables de cada una en una hojita y luego llamo en forma aleatoria a 2 personas a 4 personas para que me digan lo que han escrito, ¿ok? Así que les escucho. A trabajar, 10 minutos, ¿ya? 10 minutos para que... Y ahí llamo. ¿Listo? Le doy 10 minutos para que hagan las 20 variables.
Ya, ya terminaron. Ya, a ver, terminen por favor. Ya, a ver. Eri Alberto, Eri Chávez, dígame usted las 5 variables nominales. 5 variables nominales. Sí, Ah, a ver, serían nombre, nacionalidad, lugar de dirección, lugar de nacimiento y marca de celular, por ejemplo. a ver, nombre no es una variable, para Ya. empezar. Ya. ¿El otro cuál era? Nacionalidad, Nacionalidad sí es una variable nominal. La que sigue, dirección. dirección tampoco es, no es, puede ser distrito. Ah, Distrito, ya. distrito, ok. Ya, el Lugar de otro, nacimiento. ¿cuál? Lugar de nacimiento. Claro, puede ser provincia o Lima, ya claro, lugar de nacimiento. ¿Ya qué más? Y marca de celular. Claro, marca de celular. No hay un problema, de la marca de celular, todas las marcas son iguales, ¿no? Bueno, ya depende pues, de la velocidad, es otra cosa, ¿no? Pero marca de celular. A ver, ¿cuáles serían las respuestas de marca de celular? Motorola, ¿Ya? ¿Qué más? Samsung, Huawei. Ya, ok.
Ahora, yo le pregunto, a ver, a otra, gracias. A ver, Yayico, Luis Yayico, dígame usted la variable cualitativa ordinal, 5. ¿Está en línea? Luis Alberto Yachico Torres. Brian Tadeo. Te escucho tus 5 variables ordinal. Está ocupado. Ya, a ver, ¿quién? Luis Fernando. Sí, profe. 5 variables nominal. ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Nivel de educación, fases de una enfermedad, intensidad de colores, Ya. grados militares y nivel de programador. Nivel de programador. Ya. Bien, gracias. A ver. ¿Quién sigue? Eli, a ver, otra persona. Moreno, José Luis Moreno. 5 variables discretas. José Moreno, ¿me escuchas? A ver, alguien voluntario que diga sus 5 variables discretas. A ver, te escucho. Ya. Ya. Ok. Ya. Bien. Ok. Y continúa, ¿quién dice? A ver, voluntarios. La más fácil todavía. Continúa. No hay nadie porque están calladitos, ¿sabes? Así son del sistema. Yo, profesor. A ver. Variable continua. Podría ser velocidad. Ya. Masa. Tienes que completarlo. Velocidad de un auto. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, velocidad de un auto en este caso. Ya. ¿Qué más? Masa. Marca, ¿cómo? Masa de un objeto o masa de una persona. Peso, mejor dicho. El peso, ya. ¿Qué más? Hemoglobina. El nivel de hemoglobina, porque se mide, ¿ok? ¿Qué más? Altura. La altura de una mesa, ¿ok? Tiene bien definido, ¿no? O sea, no tan ambiguo. ¿Qué más? Y tiempo de encuentro, por así decirlo. Tiempo de encuentro. Bien, listo. Entonces, por lo que veo, sí han captado la idea de cómo diferenciar una variable cualitativa de una discreta, de una nominal, de una continua, de una ordinal. ¿Ok? Entonces, en estas primeras 2 horas, este tema que estamos haciendo representa la semana 1. Vamos a terminar la semana 1 en estas 2 primeras horas con el término de la lectura y después en el descanso, ¿ya? En el descanso. La tarea de esta semana, o sea, sería que hagas en tu casa ya con más tranquilidad un listado de 10 variables nominal, 10 ordinal, 10 discreta y 10 continua. Esa sería la tarea 1. Ya lo completas después, ¿ok? Ahorita era por cuestión para ver si habían entendido o no, les pedí 5. Ya después lo completas a 10, ¿ok? Bien, esa es la tarea 1. A las 2 de la tarde tenemos clase con ustedes, pero ya ingresan al horario que dice práctica. Yo le he puesto teoría para diferenciarlo, ¿no? O sea, en la mañana la teoría y en la tarde la práctica, algo así como para diferenciarlo. Porque si hablamos Lin 1, Lin 2 y después están ahí, se confunden. Yo le digo, no, ingresen a donde dice práctica. Ya, es práctica en la tarde, teoría en la mañana, ¿no? El tiempo es 5 horas.
Entonces, según el tiempo, si el tema se necesita más horas teóricas, lo usamos en 3, 4 horas. Si de repente se necesita solamente 1 hora de teoría y más práctica, se usa. La cosa es que se cumpla el tema y que en ustedes quede un buen aprendizaje. ¿Ok? Bueno, espero estar dando una buena clase para ustedes. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, no parametrizarnos porque es teoría, vamos a hacer teoría, 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 o porque 2 horas de práctica dejamos de hacer la teoría a mitad y empezamos a hacer la práctica, no. Tiene que equilibrarse ante el documento universitario, debe figurar pues 3 horas de teoría y 2 horas de práctica, pero ya queda en potestad del profesor manejarlo según el tema. Hay temas que se necesitan las 5 horas que se explique la parte teórica hasta que el alumno, yo vea que ya me entendieron y de repente en 1 hora puedo hacer la práctica. O de repente la teoría es corta, lo hago en 1 hora y es más práctico, entonces le doy 4 horas de práctica. Eso ya depende del tema que vamos a solucionar. ¿Ok? O sea, no hay que parametrizarnos, cerrarnos en que el papel dice 3 horas de teoría y 2 horas de práctica. No. También vamos a trabajar con el programa SPSS, hablando un ratito sobre ustedes. ¿Tienen instalado en su computadora el programa SPSS? ¿Les escucho? Ya. Bueno, ustedes son de sistemas, son de software, de sistemas, y conocen cómo, miren, en el YouTube pones tutorial para instalar programa SPSS y te van a salir varios tutoriales. Busca el tutorial que te saque la versión número 20, o más tardecito le mando un link para que ustedes en el transcurso de la mañana lo puedan instalar en su computadora. Para ustedes va a ser fácil. Sí, en otras carreras, que como en el caso de Derecho, Lingüística, lo han instalado siguiendo los pasos de este tutorial. Ustedes que están es su especialidad, pues, ¿no? Lo van a entender más fácil todavía. Entonces, de todas maneras, les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan instalar y de esa manera no solamente quede como un curso de estadística desarrollado matemáticamente, sino también el tema, al final se utiliza el software, el SPSS. Y te vas a dar cuenta que la importancia de hacer un curso de estadística matemática y luego terminarlo usando el programa te va a ahorrar tiempo, y ustedes lo saben, pero así como te va a ahorrar tiempo, te va a limitar en tus conocimientos si hacemos un curso 100% con el programa. O sea, la idea es que ustedes se fundamenten, tengan bien claro el fundamento matemático, por qué salió y cómo salió este valor y por qué salió estos valores, no pueden tomar más de 1 o menos de 0. O sea, que lo tenga bien claro y cuando vas a programa te va a salir el resultado y te vas a dar cuenta que el programa te ayuda bastante para los cálculos, en lo que es tiempo, pero en conocimiento no te va a ayudar mucho. O sea, en conocimiento tienes que aprenderlo desarrollando matemáticamente cada paso, cada proceso paso a paso y luego completar con el programa. ¿Ok? Pero yo me preocupo de que ustedes aprendan bien el fundamento matemático, estadístico y complementamos con el programa que también es importante. ¿Listo? Si me dan, si me dan unos minutos para no olvidarme, ahorita les mando el link mejor. Ahorita les mando el link. Un ratito. Lo tengo por acá. Ahora todo es link. ¿Dónde lo tengo aquí? Creo acá. Esto. No, acá no está. Acá no está. ¿Dónde lo guardé? A ver, un ratito, dame un ratito.
Se lo voy a mandar al delegado para que lo tenga. Ah, lo subo al chat, ¿no? Más rápido. Sí. Ya. Ese link es para bajar el SPSS y lo instalen en la computadora. Les recomiendo que lo hagan en el transcurso de la mañana si están libres. ¿Ya? Para ustedes eso va a ser fácil. Será máximo 5 minutos, 6 minutos. Para en la tarde poder trabajar el tema que sigue, ¿ok? Y no haya, y puedan aprender completo todo el curso, ¿no? O sea, no solamente hacerlo matemáticamente, sino también relacionarlo con el programa y todo eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir aquí con el material 1. Ya hemos leído esta parte de acá. Vamos a ver qué es investigación estadística. A ver, un voluntario para que haga la lectura de investigación estadística, por favor. ¿Alguien de ustedes, voluntarios? ¿Ya se escuchó? ¿Se escucho? Ya. Ya. A ver, otra persona que lee el objetivo. ¿Algún voluntario? Yo, profesor. A ver, te escucho. Te escucho. Objetivo de la investigación estadística. El objetivo de la investigación estadística es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. El punto de partida de la investigación es la existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego formular y entender su solución. Ya. A ver, etapa de la investigación estadística. Una persona, un alumno. Me dice su apellido, por favor, porque para poder considerarlo también en la evaluación. Todos tienen que participar. A ver, ¿te escucho? ¿Un voluntario? Bueno, profesor, volví, disculpe, sino Ya. que mi mamá está presentando bronconeumonía y llegó un balón de oxígeno a la casa y tuve que subirlo al 5º piso. Ya, ok, no hay problema. Todo es comprensible. Si estás en la posibilidad de leer, me apoyas. Si no, No, tienes ya estoy ya terminé, profesor, ya. Ya, Leo. ok. Sí, léelo. Ok, etapa de la investigación estadística. La investigación estadística, por su naturaleza, es fundamental de tipo descriptiva. Se preocupa de la confiabilidad, validez y significación de los datos, de las muestras, así como los métodos y técnicas de recolección y análisis estadístico. La investigación estadística es un proceso donde se distinguen 5 etapas. Planteamiento, preparación. Fundamento y comprensión del estudio e identificación de las variables. Determinación de objetivos. Organización de las variables. Precisión de los datos e información requerida. Identificación y evaluación de la fuente de información. Identificación y análisis de estudios similares.
Ya. ¿Qué más? Eso es todo lo que está en la pantalla. Ya. Ah, ya, no tienes el archivo. Ya. A ver, continúe. ¿Te escucho? Ah, recién se acaba de actualizar, disculpe. Recopilación de los datos. La recopilación o recolección de datos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con los objetos o elementos sometidos a estudio, con el propósito de obtener los datos o respuesta a las variables analizadas. El método de recolección está asociado también con el tipo y naturaleza de la fuente de datos. Ya. Ahí. Organización y presentación de datos. A ver, otro de tus compañeros que quiera participar. A ver, los escucho. Yo, profe. Ya te escucho. Después de la recopilación de los datos, se procede a su organización, clasificación y tabulación, de modo que se facilite la presentación en tablas, cuadros o gráficos. Como tarea previa a la investigación, es indispensable realizar una evaluación crítica, corrección y ajuste de los datos. El propósito es superar las omisiones, inconsistencia y desechar las respuestas no significativas o erróneas. Téngase presente que la validez de sus resultados y conclusiones depende de gran medida de la fidelidad de los datos utilizados. No existe computadora que por sí corrija los errores de recopilación realizada. Realizadas las correcciones o ajustes, se procede a la clasificación o establecimiento de categorías o intervalos para la agrupación de los datos. Finalmente, se procede a la tabulación o procesamiento de los datos, de acuerdo a un plan de tabulaciones previamente definido. Los cuadros y tablas estadísticas, como primera fase de la reducción de datos, facilita el cálculo de los indicadores, con los cuales se inicia la descripción, análisis e interpretación de los datos, variables e información estadística. Ya. Bien. Entonces, ahora, lo que es análisis e interpretación de los datos. ¿Quién hace la lectura, por favor? Interpretación, por favor. ¿Hace la lectura alguien? Ya, eso. Y ahora sí. Ah, bien. ¿Has hecho formulación y conclusión de preparación de informes leídos? Ya, complétalo, por favor. Ya, ya. ¿Qué más? Elección de unidades estadísticas. ¿Quién hace la lectura? ¿Qué se debe tener en cuenta para elegir las unidades estadísticas? Les escucho. A ver, un voluntario. Yo, profesor. Ya, te escucho.
La elaboración de una buena estadística implica una definición correcta de las unidades que se van a considerar y una delimitación de la materia a investigar. Antes de iniciar la observación y las operaciones de recuentos, el estadístico debe tener una idea clara, tanto del conjunto que quiere estudiar como de los individuos o unidades que constituye dicho objeto. La unidad estadística debe definirse cuidadosamente teniendo en cuenta los siguientes criterios. Debe ser sencilla, de modo que no se pueda caracterizar con facilidad que los encargados de la recopilación no tengan dudas en su identificación. Debe ser precisa, de modo que facilite su identificación y saber qué observar, fácilmente comprensible y adaptada a los objetivos que se persiguen. Debe ser semejante de manera que sea aditivo, respetar las posibles definiciones oficiales o estatales. Ya, bien. ¿Ok? Esto es lo que deben ustedes considerar en las unidades estadísticas. Por ejemplo, este es importante, debe ser emergente de manera que sean aditivos. O sea, no pueden ser muy diferenciados su población. Por ejemplo, yo no puedo hacer una investigación, como te pongo, por ejemplo, donde incluyan niños y también hayan personas adultas, porque su forma de pensar, su forma de y su nivel de conocimiento no es lo mismo. Entonces puede eso hacer que los resultados que obtenga sean distorsionados. ¿Ok? Semejante quiere decir que si estamos hablando de personas que sean personas adultas, ¿ok? Porque entre las personas adultas y también bajo la característica que tengan un nivel de conocimiento, porque pueden ser personas adultas, pero algunas que de repente no han tenido la oportunidad de ir a una universidad, su forma de pensar no va a ser igual a la de una persona que solamente terminó el colegio. Va a tener ciertas limitaciones y eso también puede distorsionar tu investigación, salvo que determines que vas a hacer una investigación mediante un muestreo estratificado, que ya es otra cosa, es una estadística más avanzada, ¿no? Pero te hablo en forma general, ¿ya? Pasamos aquí. Recolección de datos. A ver, los escucho. ¿Quién hace la lectura? ¿Aló? Definición. La recopilación o colección de datos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con los objetos o elementos sometidos a estudio, con el propósito de obtener los datos o respuesta de las variables consideradas. A partir de estos datos se prepara la información estadística. Se calculan medidas de resumen e indicadores para el análisis estadístico. Los datos, es importante analizar los objetivos del estudio, precisar las variables e identificar las fuentes de datos. A fin de definir qué hay datos, hay que recopilar y cómo hacer esta tarea. La formulación del problema y del marco teórico, la definición de la hipótesis y de los objetivos de la investigación permite especificar los tipos de información y las variables que son requeridas. Realizada esta tarea, el investigador debe, a continuación, seleccionar y elaborar las técnicas e instrumentos para recolectar los datos. El trabajo de recolección de datos en general se puede realizar mediante dos modalidades: técnica de investigación documental o bibliográfica, la técnica de trabajo de campo, la observación y la exploración, la encuesta y la entrevista. Ya. Fase de la recolección de datos. Es uno de los puntos principales de la investigación. En consecuencia, debe dotarse de ciertas garantías para que los datos científicos puedan ser confiables y comparables, evitar las desviaciones y la falta de representatividad. ¿Ok? Y información estadística. ¿Quién hace la lectura? Ya te escucho. Ya.
Claro, toda información que ustedes obtengan de una investigación es para tomar decisiones. Si no, no tendría sentido estudiarlo, ¿no? Fuente de datos, para terminar ahí. ¿Te escucho? Sí, para terminar. Dime. Ya, bien. También tenemos acá, para que usted ya complete, la técnica de recolección. ¿Qué es técnica de recolección? ¿Quién hace la lectura? Yo, profesor. Ya, te escucho. Las técnicas de recolección son diversas y depende de la naturaleza del objeto de estudio, de las posibilidades de acceso o contacto con los elementos investigados, del tamaño de la población o muestra, de los recursos y de las oportunidades de obtener datos. Okay. Las técnicas también está asociada al tipo y naturaleza de la fuente de datos. Entre las técnicas más frecuentes se tiene la observación. La observación es el proceso de investigación, es la acción de mirar con rigor, en forma sistemática y profunda, con los intereses de descubrir la importancia de aquellos que se observan. La observación es el método básico que se utiliza para adquirir información acerca del mundo que nos rodea y, por lo tanto, constituye la técnica primordial de la investigación científica. La observación puede tener lugar en situaciones auténticas de la vida ordinarias o también en el laboratorio. Ya, bien. También existe las entrevistas. Generalmente las entrevistas es cuando lo realizan dos personas, ¿no? En un lugar cerrado, adecuado, para tomar una información. Y también se hace investigaciones en documentos. Cuando decimos que hacemos investigaciones, cuando acudimos a los archivos, como en la Biblioteca Nacional o en la biblioteca, sobre esos trabajos ya investigados se puede sacar otra investigación, pero sería ya fuente secundaria. Y bueno, y lo que nosotros conocemos como las encuestas es lo que se realiza en la calle, abordando a las personas para hacerle una serie de preguntas. ¿Ok? Bien, entonces esos son los que llamamos nosotros fuente de datos. ¿Ya? Listo. O recolección de datos y todo eso. Este tema es el primer tema de la sección 1, ¿ok? Entonces, con esto terminamos, hemos cumplido con la sesión 1. Más tardecito le voy a enviar, o ya está en su aula virtual, pero no sé, creo que está bloqueado su aula virtual, mañana quise entrar y me salió otra universidad, no sé por qué, pero igual, a las 2 de la tarde, ya le envié el link, los espero a las 2 de la tarde, y ahí le envío el material para la sesión 2. ¿Correcto? Instalen, por favor, el programa porque lo vamos a utilizarlo de 2 a 5, que es nuestra clase, lo vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces nos vemos en la tarde. Perfecto, profesor. Okay. ¿Va a utilizar el material 2 para la siguiente clase? Sí, no sé si ya lo envié. Sí, me envió hasta el material 3. Ya, envíale por favor a sus compañeros y para que lo tengan ya. De todas maneras yo lo vuelvo a enviar antes de empezar la clase. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 2, chicos. Perfecto, profesor. Ya, ok. Hasta luego. Ya nos vemos.